Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que cada uno se encuentre bien, al igual que cada uno de sus seres queridos. Mi nombre es Hugo López. Yo soy gerente de marca en lo que respecta a Watson McDaniel en Guatemala para Grupo Compres. El día de hoy vamos a tratar el tema de lo que son trampas de vapor. Vamos a ver algunos tipos de trampas, sus principios de operación, algunas características, principales aplicaciones, así como también algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar lo que es el dimensionamiento y la selección de una trampa de vapor, como lo son factor de seguridad, lo que es el tema de la contrapresión, el cálculo, el consumo en libras horas de los equipos, que es muy importante para poder dimensionar la trampa. Y por último, vamos a hacer lo que es la selección y el dimensionamiento de trampas de vapor, tanto para aplicaciones de piernas colectoras de condensado, así como también para aplicaciones de proceso. Al final de la presentación vamos a responder cualquier pregunta o si ustedes quieren realizar algún comentario de la presentación, vamos a dar un tiempo de 5 minutos al final de la presentación para que puedan realizarlo. Sin nada más que agregar, entramos de lleno a la presentación. ¿Qué es una trampa de vapor? Una trampa de vapor no es más que una válvula que elimina de forma automática el condensado, aire y gases no condensables que se encuentran presentes y son generados en las líneas de distribución, en las líneas principales o en los equipos de proceso, sin que exista la intervención externa. Los tipos de trampas los podemos clasificar según su principio de operación en trampas mecánicas, que son aquellas que funcionan en base a la diferencia de densidad entre el condensado de aire y el vapor. Dentro de este tipo de trampas podemos mencionar lo que son las trampas de cubeta invertida y las trampas de flotador y termostato. También tenemos lo que son las trampas termostáticas que funcionan con base en la diferencia de temperatura entre el condensado, el aire y el vapor. Y por último, en este caso vamos a ver lo que son las trampas termodinámicas, específicamente las trampas de disco, que funcionan en función a dos fuerzas, una fuerza de apertura y una fuerza de cierre que se ejercen sobre el obturador, que es un disco, y que se generan en función a la energía cinética con la que el condensado es descargado. La trampa invertida está compuesta por lo que es el cuerpo de la trampa, la cubeta, el tapón obturador, el asiento de la válvula y el mecanismo que conecta lo que es el balde a la válvula de la trampa. Cuando estamos en una condición de arranque, comienza a llegar lo que es aire y condensado al cuerpo de la trampa. Debido al peso de la cubeta, esta permanece en la parte inferior, permitiendo que la válvula permanezca abierta, como lo podemos ver en la primera imagen del lado izquierdo. De esta forma, permitiendo lo que es la descarga tanto del aire como del condensado. Cuando comienza a llegar lo que es vapor, debido a su menor densidad con respecto al condensado, se desplaza dentro de la cubeta a la parte superior del balde, generando una fuerza, lo cual hace que el flotador eleve su nivel y con esto se logra el cierre de la válvula de la trampa. ¿Se dan cuenta? La trampa tiene lo que es un pequeño orificio en su parte superior. Este orificio está diseñado con la finalidad de permitir la purga de pequeñas cantidades de vapor, las cuales con el transcurrir del tiempo y al estar en contacto con condensado a una temperatura inferior, van a condensarse, generando que aumente la cantidad de condensado en el cuerpo de la trampa y se reduzca de forma paralela lo que es la cantidad de vapor en el interior del balde, haciendo que éste descienda nuevamente, logrando con ello la apertura de la trampa. Dentro de las características que tiene este tipo de trampa es que su descarga es intermitente, como lo podemos ver, está en función de la cantidad de condensado que se almacena en el cuerpo de la trampa. Tiene una muy buena resistencia al golpe de ariete y es menos susceptible a fallar por suciedad, debido a que la válvula de la trampa se encuentra en la parte superior del cuerpo. Esto lo hace la mejor opción para lo que son aplicaciones de piernas colectoras de condensado. El sello de agua que se genera en su interior nos ayuda también a reducir las pérdidas de vapor durante su operación. Esta trampa no se ve afectada por lo que son las condiciones de ambiente, como lo vamos a ver con otro tipo de trampas. Lamentablemente tiene una baja capacidad de descarga y por eso no se utiliza en lo que son aplicaciones de procesos, sino mayormente en lo que son aplicaciones de piernas colectoras de condensado.
tiene baja capacidad para poder eliminar el aire. Únicamente se puede realizar su instalación en una posición, debido a que si se instala en otra, su operación se va a ver afectada. A mayor presión de operación, la trampa va a requerir de un mayor espacio para poder realizar su instalación, ya que esta trampa, al aumentar la presión de trabajo, aumenta tanto el tamaño de sus componentes internos como el tamaño de su cuerpo. En aplicaciones, esta última característica se ve en lo que son aplicaciones de vapor sobrecalentado, donde debido a la elevada temperatura del vapor, el condensado tiende a reevaporarse, por lo tanto el sello de agua tiende a perderse y por ende la trampa permanece abierta. Para este caso existe algunas modificaciones que se han hecho al cuerpo de la trampa, como es una válvula check interna que ustedes pueden solicitar para este tipo de aplicaciones, para evitar que el sello de agua se pierda. Las principales aplicaciones de este tipo de trampa son en líneas principales o líneas de distribución de vapor. Se ajustan muy bien debido a la resistencia al golpe de ariete y a ser menos susceptibles a fallar por suciedad como los otros tipos de trampas. También se utilizan algunos procesos tipo batch. Cuando yo me refiero a un proceso tipo batch, es a un proceso donde nosotros calentamos un determinado volumen de producto. Por ejemplo, en una marmita. Y en este tipo de equipos, la demanda o consumo de vapor es constante. Es decir, la fluctuación en cuanto al consumo no es muy grande. Entonces se puede utilizar este tipo de trampas, siempre apoyándonos con la instalación de lo que es un eliminador de aire termostático para poder eliminar el aire del equipo en condiciones de arranque, o también con un elemento térmico, que es otra modificación que se le ha hecho al cuerpo de la trampa. Es decir, tiene un elemento térmico que viene instalado en la cubeta que nos permite mejorar un poco la capacidad para poder eliminar aire de la trampa. La trampa flotadora y termostato. Esta está compuesta de lo que es el cuerpo de la trampa, el flotador, el elemento térmico, el asiento y el tapón de la válvula y la palanca que vemos aquí que conecta al flotador con la válvula. De igual forma, cuando estamos en una condición de arranque, comienza a llegar tanto condensado como aire. El aire es eliminado por el elemento térmico, el cual se mantiene en una posición de contracción. Cuando comienza a llegar vapor, este elemento tiende a cerrarse, pues se expande debido a la diferencia de temperatura, es decir, a la temperatura elevada del vapor que ingresa al cuerpo de la trampa. Cuando aumenta la carga de condensado, el flotador se eleva a la parte superior del cuerpo de la trampa, permitiéndonos la descarga de condensado. Cuando el volumen de condensado disminuye, el flotador desciende nuevamente y nos permite cerrar la descarga de la trampa. Características. Las características que tienen este tipo de trampas es que se pueden ajustar a los cambios de presión y a los cambios en cuanto a la carga de condensado que un equipo pueda generar. Por esto es que son la principal opción para lo que son aplicaciones de procesos como tipo continuo. Puede manejar desde bajas hasta muy altas capacidades de descarga de condensado, según el modelo que nosotros vayamos a seleccionar y la aplicación. La descarga de condensado es continua. El sello de agua, al igual que la trampa de cubeta invertida, nos ayuda a poder reducir o eliminar casi en la totalidad lo que son las pérdidas de vapor. Tiene una muy buena capacidad para eliminar aire debido al elemento térmico que tiene instalado en su cuerpo. Al igual que la trampa de cubeta, únicamente puede instalarse en una posición. A mayor presión de operación, al igual que en la trampa de cubeta invertida, la trampa requerirá de un mayor espacio de instalación, porque tanto el cuerpo como los componentes internos de la trampa serán fabricados de un mayor tamaño. Esta trampa no es muy recomendada para lo que son aplicaciones de piernas colectoras de condensado, debido a que no es muy resistente al golpe de ariete y es muy susceptible a fallar por suciedad. También, dentro de las ventajas que podemos ver, es que esta trampa no se ve afectada por lo que son las condiciones del ambiente. Las principales aplicaciones de este tipo de trampas son procesos tipo batch
y procesos tipo continuo. Aquí podemos ver lo que es un proceso tipo batch, que es una marmita. También podemos ver lo que es un intercambiador de calor, que es un proceso tipo continuo. También lo podemos utilizar en lo que son unidades manejadoras de aire y también en separadores de humedad. También se puede utilizar en lo que son aplicaciones de piernas colectoras de condensado, pero en este caso es necesario poder evaluar las condiciones de operación de la trampa para poder realizar su selección. La termodinámica. Esta está compuesta de lo que es el cuerpo de la trampa, el asiento que está formado por dos anillos, uno para la eliminación de condensado y el otro para la descarga a la línea, y lo que es el obturador, que es el disco que tenemos en la parte superior de la trampa. Cuando estamos en una condición de arranque, tanto aire como condensado comienzan a llegar al cuerpo de la trampa, generando una fuerza de apertura que desplaza el disco hacia la parte superior, permitiendo de esta forma la descarga de condensado. Cuando comienza a llegar condensado a una temperatura más elevada, este flashea, generando una caída de presión debido a un aumento de velocidad en la descarga de la trampa, como lo podemos ver en esta imagen. Al generarse una caída de presión, de forma paralela, parte de ese vapor flash se desplaza hacia la parte superior del disco, generando una fuerza de cierre. Cuando la caída de presión es muy grande, lo cual hace que la fuerza de apertura sea menor que la fuerza de cierre, la trampa cierra. Cuando la trampa permanece cerrada, como en esta imagen, con el transcurrir del tiempo, este vapor flash tiende a perder energía o radiación al ambiente. En ese momento comienza a condensarse y a caer la fuerza de cierre en la cámara de control de la trampa. Cuando esta fuerza es menor que la fuerza de apertura generada por el condensado acumulado en la trampa nuevamente abre. Dentro de las características que podemos mencionar de este tipo de trampa es que su diseño es bastante compacto y ligero. Puede instalarse en cualquier orientación, es decir, en orientación horizontal o vertical. Un solo modelo de una trampa puede operar en un amplio rango de presiones de operación, incluso en aplicación de lo que es vapor sobrecalentado. Tiene buena capacidad para poder descargar condensado a elevadas presiones, pero lamentablemente tiene una baja capacidad de descarga de aire. Es susceptible a fallar por suciedad debido a que si cualquier partícula o materia se incrusta en el asiento de la trampa, el disco puede no sellar por completo la descarga de la trampa, lo cual nos puede permitir fugas de vapor al exterior. Esta trampa es bastante resistente al golpe de ariete. Yo en lo personal la empleo y la recomiendo como segunda opción para aplicaciones de lo que es piernas colectoras de condensado, siempre y cuando esta trampa no se instale en un ambiente externo donde las condiciones ambientales puedan afectar su operación. Ya vamos a ver por qué. Tiende a ser muy ruidosa durante su descarga. Su tiempo de vida se ve afectado debido a que a mayor cantidad de ciclos que ejecute la trampa, mayor desgaste va a subir como el obturador, es decir, el disco de la trampa. Debido a que esta trampa no posee un sello de agua como la trampa de cubeta invertida o la trampa de flotador y termostato, tiende a generar cierta pérdida de vapor durante su operación. Entre las principales aplicaciones de las trampas termodinámicas las tenemos en líneas principales o líneas de distribución de vapor, como ya lo comenté, y también se pueden utilizar en algunas aplicaciones, como lo son líneas de traceo críticas, es decir, aplicaciones donde no se permite la acumulación de cierta cantidad de condensado previa a su descarga. Aquí lo podemos ver en esta imagen, lo que es una aplicación de línea de traceo. Y en esta otra imagen la podemos ver en una aplicación de una pierna colectora de condensado previo al suministro de vapor a una válvula reguladora de presión. Ahora le voy a mostrar un video donde vamos a ver cómo las condiciones ambientales afectan este tipo de trampa y por lo cual no es recomendable en aplicaciones que están a la intemperie.
Como pudieron observar, la trampa al estar en condiciones ambientales, es decir, al exterior, tiende a generar lo que son pérdidas de vapor. Esto debido a que al aplicarle agua en la cubierta superior, la pérdida de calor por parte del vapor flash que cierra la trampa es más rápida de lo normal cuando estamos en un ambiente cerrado. Por eso es que esta trampa no es recomendable para aplicaciones a la intemperie. Y lamentablemente, durante muchas visitas que yo he realizado, he visto este tipo de trampas en piernas colectoras de condensado que se encuentran en el ambiente. La trampa termostática está compuesta de lo que es el cuerpo de la trampa, un strainer, un fuelle, el cual contiene un líquido. Este líquido tiende a condensarse o a evaporarse en función de la temperatura del medio con el que tiene contacto y también de lo que es el obturador y el asiento de la válvula. Cuando estamos en una condición de arranque, comienza a llegar condensado, comienza a llegar aire a la trampa. Estos, debido a su baja temperatura, permiten que la trampa permanezca abierta. Cosa contraria ocurre cuando comienza a llegar vapor al cuerpo de la trampa. El líquido, al estar en contacto con el vapor, tiende a evaporarse, logrando la expansión del fuelle y con ello el cierre de la válvula de la trampa. Las características que tiene esta trampa es que su diseño es bastante compacto y ligero, al igual que la trampa termodinámica. Tiene una muy buena capacidad de descarga, lo cual la hace recomendable para aplicaciones de proceso tipo batch, desde una baja carga de condensado a una mediana carga de condensado. Tiene una muy buena capacidad para eliminar aire en condiciones de arranque, por eso es que es recomendable y se puede emplear en aplicaciones de proceso. Al igual que la trampa termodinámica, un solo modelo de esta trampa puede operar en un amplio rango de presiones de operación. Puede instalarse en cualquier orientación, es decir, en una orientación vertical o en una orientación horizontal, sin que esto pueda afectar su operación. Son las más energéticas eficientemente. Esto debido a que la trampa realiza la descarga de condensado a una temperatura inferior a la de saturación, que oscila entre los 5 y los 10 grados Fahrenheit, lo cual genera que nuestro equipo de proceso, nuestra línea de traceo, no solamente aproveche la totalidad del calor latente que posee el vapor, sino también parte del calor sensible que posee el condensado como tal. Cuando me refiero al calor latente, el calor latente no es más que la energía necesaria para realizar un cambio de fase, por ejemplo, de agua en estado líquido a vapor, mientras que el calor sensible no es nada más que la energía que nosotros le suministramos a un determinado fluido para elevar su temperatura, pero sin que exista lo que es un cambio de fase. Esta también es una desventaja y por lo tanto no se recomienda en aplicaciones de traceo críticas, porque esta trampa tiende a acumular cierta cantidad de condensado previa a su descarga debido a la temperatura de descarga de esta trampa. Regularmente se recomienda dejar un espacio entre la aplicación de proceso, entre el equipo y la trampa de 2 pies para esta acumulación de condensado. Esta trampa tiene una descarga bastante suave y descarga en su mayoría condensado. De igual forma, genera una baja cantidad de vapor flash debido a la temperatura inferior a la de saturación con la que realiza la descarga del condensado. Las principales aplicaciones de este tipo de trampa son líneas de traceo no críticas, como lo comenté, en aquellas donde la acumulación de condensado es permitida. También la podemos emplear en lo que son piernas colectoras de condensado. Realmente últimamente se ha mejorado mucho la resistencia del fuelle a fallar por tema de golpe de ariete. Sin embargo, esta trampa es muy susceptible a fallar por suciedad. También se puede utilizar, como lo comenté, en aplicaciones tipo batch, que tengan un bajo o mediano consumo de vapor y por ende carga igual de condensado. Aquí podemos ver una aplicación de traceo, línea de traceo, donde tenemos una trampa termostática, como ven. Antes de la descarga, la trampa tiende a acumular cierta cantidad de condensado. También lo podemos ver acá, un modelo W3003, en una marmita, que puede ser una aplicación de bajo o mediano consumo de vapor, y también en lo que son líneas principales de distribución de vapor. Aquí vemos un cuadro comparativo
las características de los distintos tipos de trampas que nosotros podemos ofrecer y que se encuentran en el mercado, como lo es el manejo de aire. Vemos que para la trampa de flotador y termostato es excelente, para la trampa de cubeta invertida es pobre, al igual que para la trampa termodinámica. Mientras que para la trampa termostática es buena la capacidad para eliminar el aire. Es excelente. Vemos también como si la contrapresión afecta la operación de la trampa, también si permiten una cierta acumulación de condensado en la descarga, y si puede, cómo es operación a una baja carga y a una alta carga. Ya entrando a lo que es en detalle a la dimensión, el dimensionamiento y selección de trampas de condensado, son muchos los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder realizar la elección y el dimensionamiento de una trampa. Aquí yo coloqué algunos de los que considero los más importantes y que nosotros podemos tener y verificar en nuestras instalaciones. Por ejemplo, el tipo de aplicación, cuando me refiero a esto, si es una trampa para una pierna colectora de condensado, si es una trampa para una aplicación de proceso, qué tipo de proceso es, si es un proceso batch, donde la demanda o consumo de vapor es constante, si es una aplicación de proceso tipo continuo, como en el intercambiador de calor. Cuando me refiero a un proceso tipo continuo, me refiero a aquellos en los que el consumo de vapor o la carga demandada por el equipo va a variar en función de la cantidad de producto que yo voy a calentar. Por ejemplo, en un instante yo puedo estar calentando 100 galones por minuto. Posteriormente mi demanda baja y yo voy a calentar 50 galones por minuto. Entonces en ese instante la carga suministrada al equipo y requerida por este va a ser menor. Tenemos también que tomar en consideración el tema de la contrapresión, que no es más que la presión a la cual nuestra trampa está descargando, es decir, la presión de la tubería a la cual nuestra trampa está descargando el condensado. La presión diferencial de operación, esto es importante para las trampas tanto de flotador y termostato como las trampas de cubeta invertida, ya que su capacidad de descarga está en función de la presión diferencial de operación de la presión máxima de operación, porque existe en realidad una diversidad de modelos, cada uno opera a diferentes presiones máximas de operación, en especial en los tipos de trampa mecánicos, la carga de condensado. Este tema es bien importante. Cuando uno, regularmente yo cuando he ido a algunas visitas y me recomiendan o me solicitan realizar lo que es la selección de una trampa para un proceso y uno les pregunta lo que es, cuál es el consumo de vapor del equipo, lamentablemente las personas a veces desconocen cuál es el consumo de vapor del equipo. El consumo de vapor va a ser el equivalente a la carga de condensado que la trampa va a tener que manejar y que va a ser y que debe ser capaz de descargar en un momento determinado. Cuando no tenemos estos datos, este dato en específico, podemos apoyarnos de algunas fórmulas que vamos a ver más adelante y que ustedes pueden encontrar en nuestro catálogo, en la página watsonmcdaniel.com, en el área de literatura. Ahí hay un área específica que van a encontrar, que es el área de ingeniería, y van a encontrar una diversidad de fórmulas para poder determinar el consumo de vapor para ciertas aplicaciones. También van a poder encontrar información para poder dimensionar tuberías de vapor, tuberías de condensado, poder dimensionar válvulas, válvulas reguladoras de presión, válvulas reguladoras de temperatura, válvulas de control y otra información más que les puede apoyar para poder realizar el dimensionamiento de sus equipos y mejorar la operación de su sistema de distribución o operación de sus equipos de proceso. El factor de seguridad de carga para poder compensar ciertas fluctuaciones en la carga de condensado, el tipo de conexión, si es una conexión flash, si es una conexión soldada, si es una conexión conectada, las condiciones ambientales, porque ya vimos que no es lo mismo que una trampa termodinámica opere en un ambiente cerrado que opere en un ambiente a la intemperie, donde las condiciones ambientales pueden afectar su operación. Y también lo que es el espacio que nosotros tenemos en nuestras instalaciones para poder realizar tanto la instalación como verificar la orientación de la trampa. Hay varios factores, pero entre los más importantes que vamos a tocar en cuenta son lo que es el consumo de vapor o el consumo de vapor de los equipos, el factor de seguridad de carga,
la contrapresión y la contrapresión. Como les comenté anteriormente, existen una variedad de fórmulas. Cuando nosotros no conocemos o no tenemos la información o no tenemos el manual del equipo para poder determinar lo que es la carga o consumo de libras hora de nuestro equipo. Aquí tenemos algunas fórmulas que pueden ustedes de igual forma encontrarlas en el catálogo. Cuando calentamos agua con vapor, cuando calentamos combustible o cualquier otro líquido con vapor, cuando calentamos lo que es aire con vapor, cuando calentamos agua en un tanque abierto con inyección directa de vapor, cuando calentamos cualquier líquido en una marmita o tanque de fabricación, cuando calentamos sólidos con inyección directa de vapor. Esto es básicamente lo que respecta a autoclaves. Podemos apoyarnos de esta fórmula para poder realizar el cálculo de la carga o consumo de vapor en nuestros equipos, siempre y cuando tomando en cuenta los datos necesarios para poder realizar este cálculo. Ahora los factores de seguridad. El factor de seguridad no es más que un factor que utilizamos para poder sobredimensionar la trampa. Esto para poder compensar cualquier fluctuación en la carga de condensado que se pueda generar en nuestros equipos o en nuestras líneas de distribución o líneas principales de vapor, específicamente en condiciones de arranque. Hay algunos fabricantes que no recomiendan emplear un factor de seguridad para lo que son piernas colectoras de condensado. Yo en lo personal utilizo y recomiendo utilizar un factor de seguridad de 2 por la máxima carga que se genere en condiciones de arranque. Esto porque me he percatado y me he dado cuenta en muchas visitas que hemos realizado que el aislamiento de nuestras líneas de distribución es muy antiguo, por lo cual este ha perdido su eficiencia. No existe aislamiento en las líneas de distribución o líneas principales como tal. En muchos casos he visto aislamiento húmedo, lo que aumenta la pérdida de calor latente por radiación al ambiente, generando con ello una mayor carga de condensado. O también puede ser, y me he topado con que algunas trampas de las líneas de distribución o las líneas principales se encuentran bloqueadas o han fallado, por lo cual las trampas que nosotros vayamos a dimensionar, seleccionar e instalar tienen que compensar esta carga que no ha podido ser eliminada en la trampa que se encuentra bloqueada. Para las aplicaciones de proceso, Watson McDaniel recomienda utilizar los siguientes factores de seguridad. Para aplicaciones donde no utilicemos una válvula de control, se recomienda emplear un factor de seguridad de 2, el cual debemos de multiplicar por la máxima carga de condensado que el equipo pueda generar o nuestra línea de distribución o línea principal genere. Para aplicaciones que empleen lo que es una válvula de control, pero que ésta se encuentre operando a una presión mayor a 30 psi, se recomienda emplear un factor de seguridad de 2.5 por la máxima carga de condensado que el equipo genere. Y por último, cuando estamos hablando de una aplicación que emplea una válvula de control, la cual opera a una presión inferior a 30 psi, se recomienda seleccionar la trampa, es decir, una trampa que maneje la máxima carga de condensado generada por el equipo a medio PSI. Porque en muchas condiciones, especialmente lo que son intercambiadores de calor, debido a la disminución en cuanto al producto que deseamos calentar, es decir, al flujo, se va a requerir de una menor cantidad de libras hora de vapor para calentarlo. En estos casos, el equipo tiende a caer en una condición estal. ¿Qué es una condición estal? Esta no es más que una condición de estancamiento, es decir, cuando la presión del equipo es igual a la contrapresión que tenemos en la línea de descarga, por lo cual la presión dentro del equipo no es capaz de poder descargar el condensado hacia la línea de retorno y por ende se tiende a generar cierta acumulación de condensado en el equipo y problemas de golpe de ariete, además de una menor transferencia de calor de vapor al producto y también con ello implicando un mayor consumo de vapor y mayor gasto en tema de combustible. Asociado con eso también se recomienda lo que es la instalación de un vacuum breaker en este tipo de equipos que nos ayuden a poder equilibrar la presión atmosférica
a la presión del equipo, especialmente cuando tenemos una condición de presiones negativas en su interior, para poder eliminar con ello el condensado que se encuentra en el interior del equipo. Cuando estamos hablando de contrapresión, debemos de basarnos en 3 criterios. Cuando nuestra trampa descargue al ambiente directamente, nuestra contrapresión o presión en la línea de descarga de la trampa será igual a 0 PSI. Cuando nuestra trampa descargue condensado por gravedad a una línea de recuperación de condensado dimensionada adecuadamente, y cuando me refiero a dimensionada adecuadamente, me refiero a una trampa, a una tubería dimensionada para manejar un fluido en 2 fases, es decir, tanto condensado como vapor flash, y que esta tubería esté conectada a un tanque colector de condensado, un tanque de alimentación de agua para la caldera abierto a la atmósfera, se puede considerar una contrapresión o presión de descarga de la trampa de 0 PSIG. En algunos casos, nuestra descarga no va a ser por gravedad, e inmediatamente al descargar condensado de la trampa, la línea se va a elevar, qué sé yo, aproximadamente 3, 5, no sé, esto es en función de las instalaciones de sus plantas. Esto va a acumular y va a generar una cierta contrapresión. En este caso debemos de determinarla, y la podemos determinar de la siguiente forma. Esa columna o esa elevación va a generar una columna de condensado. Esta columna la podemos convertir a presión mediante la siguiente fórmula. Y nos dice, la presión debido a la columna de condensado es igual a la altura en pies por 0.433. En este caso se pueden observar que la descarga de la trampa se eleva a 23.1 pies. Esto multiplicado por 0.433 nos va a dar aproximadamente 10 PSI de contrapresión. Adicional, vemos que en la línea de retorno de condensado existe una presión de 5 PSI. Por lo tanto, la suma de estos 5 PSI más estos 5 PSI más estos 10 PSI nos va a generar una contrapresión total de 15 PSI. Para determinar la presión diferencial a la presión de suministro del equipo, le restamos lo que es esta contrapresión y ya tenemos la presión diferencial. Este dato es bastante importante cuando estamos hablando de trampas mecánicas, es decir, trampas de flotador y termostato, trampas de cubeta invertida, porque su capacidad de descarga va a estar en función de esta presión diferencial. Si se dan cuenta, este cálculo no es complicado, es muy fácil de determinar para poder determinar la contrapresión total y la presión diferencial a la que va a estar operando o trabajando nuestra trampa. Piernas colectoras de condensado. Una pierna colectora de condensado se utiliza para eliminar el condensado que se genera debido a la transferencia de calor del vapor a las tuberías, a los accesorios, a los equipos de proceso, especialmente en condiciones de arranque. Esto nos permite mejorar la calidad del vapor que le vamos a suministrar a los equipos, reduciendo con ello la cantidad de humedad y carga de condensado que les llega a ellos. Además, nos ayuda a prevenir lo que son problemas por golpe de ariete en los equipos, en las tuberías, en los accesorios, así como también cualquier daño que se pudiera ocasionar en válvulas reguladoras de presión, válvulas reguladoras de temperatura, válvulas de control, etc. Aquí podemos ver una pequeña configuración de una pierna de colectora de condensado. Hablando de lo que es su configuración, podemos apoyarnos también en los siguientes criterios. El diámetro de una pierna colectora de condensado deberá ser del mismo tamaño del diámetro de una tubería de distribución o una línea principal de vapor cuando ésta tenga máximo un tamaño de 4 pulgadas. Cuando tengamos mayores diámetros, es decir, diámetros de 5 pulgadas en adelante de líneas de distribución o líneas principales de vapor, el diámetro de la pierna de condensado deberá ser de al menos la mitad de ese diámetro, pero no menor de 4 pulgadas. Por ejemplo,
Si yo tuviera que esta línea de distribución que tengo en esta imagen, su tamaño es de 6 pulgadas, el criterio nos dice que debe ser de al menos la mitad, es decir, 3 pulgadas, pero como no puede ser menor de 4 pulgadas, el diámetro mínimo que deberá tener esta pierna colectora de condensado deberá ser de 4 pulgadas. Se debe de dejar por lo menos una longitud de 6 pulgadas como mínimo entre la tubería que ya conecta la pierna colectora de condensado con la línea de la trampa de vapor. Acumular cualquier suciedad, cualquier residuo proveniente de tuberías, de algún accesorio por desgaste que pudiera ocasionar daños a la trampa. Y esto lo podemos eliminar de forma manual mediante esta válvula que se puede observar aquí, esta válvula manual de drenaje. Esto debe hacerse con cierta frecuencia para poder evitar cualquier daño en la trampa por tema de suciedad. De igual forma, la longitud de la trampa deberá ser dimensionada para una longitud de al menos 28 pulgadas para aquellos sistemas que tengan un arranque automático, es decir, donde no exista ningún apoyo, ninguna ayuda de algún técnico de mantenimiento, algún operario que ayude al sistema a descargar condensado en condiciones específicamente de arranque. Para sistemas supervisados donde estamos ayudando al sistema a descargar condensado de forma manual en condiciones de arranque, debe ser de por lo menos 1.5 por el diámetro de la pierna colectora de condensado, pero no menor de 8 pulgadas. Esta longitud que vemos acá en pantalla. De igual forma, yo recomiendo la configuración siguiente cuando vamos a instalar una pierna colectora de condensado, es decir, una trampa al inicio y una trampa al final para poder realizar cualquier trabajo de mantenimiento durante la operación de nuestro sistema de vapor, operación de las calderas, un strainer, un filtro LNG que pueda evitar que cualquier partícula o cualquier elemento pueda llegar al cuerpo de la trampa y pueda dañarla o obstruirla. Y también instalar después de lo que es la trampa una válvula check. Esta válvula check va a ser importante para poder evitar un contraflujo, es decir, un regreso del condensado a la trampa y también poder evitar una contrapresión. Ahora vamos a realizar lo que es un pequeño ejemplo para el dimensionamiento de una trampa de una pierna colectora de condensado. Yo realicé este pequeño ejemplo para una trampa termodinámica como para una trampa de cubeta invertida para que puedan darse cuenta de la diferencia. En una es más fácil realizar el dimensionamiento ya que no se toma en cuenta lo que es la contrapresión, mientras que en el otro sí se debe tomar en cuenta la contrapresión y presión diferencial. El ejemplo dice, se desea seleccionar una trampa de vapor para una línea de distribución de 10 pulgadas. Se trabaja a 100 psig. Actualmente existe una distancia de 100 pies entre cada pierna colectora de condensado en el sistema y la descarga es a la atmósfera, es decir, la contrapresión es igual a 0. Algo que se me olvidó mencionar, pero es importante recalcar, es que se debe de instalar una trampa de condensado, una trampa de pierna colectora de condensado al menos cada 200 pies como máximo y como mínimo cada 100 pies, lo que equivale a 30 metros. Es decir, entre 30 y 60 metros debemos de instalar piernas colectoras de condensado. También debemos de instalarlas en cualquier cambio de dirección o cambio de nivel que se dé y exista en nuestras instalaciones. Para este caso me apoyé en una página que ustedes pueden encontrar de igual forma en nuestro catálogo. Aquí les puse el número de página, la 411, que nos indica lo que es la carga de condensado a cierta presión y a cierto diámetro de tubería en condiciones de arranque. Si se dan cuenta, nos proporcionan los datos de lo que es la presión a la que se encuentra la línea y el diámetro de la tubería, además de la longitud a cada cuánto se encuentra nuestra trampa de vapor.
Esta tabla está en función a cada 100 pies de líneas principales o líneas de distribución. Con estos datos vemos que a 100 PSI para un diámetro de 10 pulgadas, la carga en condiciones de arranque va a ser de 142 libras hora de condensado. $142 libras de condensado serán generadas cada 100 pies de longitud de tubería en las condiciones que nos han proporcionado, empleando un factor de seguridad de 2, como ya lo comenté con anterioridad, que ese es el factor que utilizo. Multiplicamos la carga que obtuvimos en la tabla por 2, es decir, 142 libras hora por 2, nos da un total de 284 libras hora. En este caso me fui a la tabla de capacidades de la trampa termodinámica modelo TD600 y para la presión de trabajo de 100 PSI podemos ver que podemos seleccionar la trampa. En esta tabla buscamos lo que es la carga de condensado que ya determinamos, es decir, los 284 libras hora. Y podemos ver todos los modelos nos cumplen con la capacidad de descarga requerida para esta aplicación en específico. Sin embargo, la que más se encuentra cercana a esta carga es la que maneja 825 libras hora, que es la TD612N. Esta es una trampa termodinámica modelo 600 de media pulgada roscada. Como se dan cuenta, para las trampas termodinámicas es bien sencillo realizar lo que es la selección, específicamente para esta aplicación que es trampas de piernas colectoras de condensado. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero seleccionando lo que es una trampa de cubeta invertida. Para este ejemplo yo modifiqué la descarga y tenemos lo siguiente. Si la presión en la línea de retorno de condensado es ahora 10 PSI y la descarga de la trampa se eleva a 23.1 pies posterior a ella, vamos a seleccionar la trampa. En este caso debemos de determinar la carga generada por esa columna de condensado de 23.1 pies y sumarle esos 10 PSI que yo tengo en mi línea de retorno de condensado. Haciéndolo vemos que 23.1 por 0.433 es igual a 10 PSI de presión de columna de condensado. Sumado a los 10 PSI que yo tengo en mi línea de recuperación de condensado, hace un total de 20 PSI de contrapresión o presión en la línea de descarga de nuestra trampa de vapor. En este caso, como es una trampa mecánica, debo determinar la presión diferencial a la cual estará trabajando, ya que esto me dictamina la capacidad de descarga de la trampa. A los 100 PSI que se encuentran en la línea principal, le resto 20, tenemos 80 PSI de presión diferencial. Es decir, nuestra trampa va a estar operando a 80 PSI de presión diferencial. En este caso, buscamos, yo me fui a la tabla del modelo de trampa IB1031 a una presión de 80, a una presión diferencial de 80 PSI, buscamos la trampa que más se encuentre cercana a la capacidad de condensado que vimos y determinamos en la diapositiva anterior, que es de 284 libras hora. Como se podrán dar cuenta, la que más se ajusta es la que maneja 470 libras hora de condensado. Otro dato que debemos de tomar en cuenta es la presión máxima de operación. Se dan cuenta, nuestra línea se encuentra a lo que es 100 PSI, entonces debemos de ver a 120, a 125 PSI o a 150 PSI. Ambas a esa presión diferencial manejan la carga de condensado de 284 libras hora, por lo cual podemos utilizar ambos modelos de media pulgada o 3/4 que yo coloqué acá. La IB103112N25 es una trampa de cubeta invertida de media pulgada roscada, cuya presión máxima de operación es de 125 PSI. La 103113 es de 3/4 roscada y la presión máxima de operación es de 125 PSI.
Con los siguientes modelos es de igual forma, solo lo que cambia es que la presión máxima de operación de la trampa es de 150 PSI. Es decir, cuando seleccionemos una trampa de pierna colectora de condensado y queremos verla en una trampa de cubeta invertida, vamos a lo que es las presiones diferenciales. Ya con la presión diferencial de trabajo de la trampa y la presión máxima de operación, la cual determinamos en función de la presión de trabajo de la línea, buscamos la carga de condensado que más se ajuste al requerimiento que determinamos de 284 libras hora, y ese modelo es el que podemos seleccionar y emplear en nuestra aplicación. Tipos de proceso. Cuando estamos hablando de equipos de proceso, tenemos dos equipos de proceso. Los procesos tipo batch, que son aquellos donde nosotros calentamos un determinado volumen, el cual no varía, y podemos verlo ejemplificado en una marmita. En estos casos, dado que el volumen a calentar no varía, la carga de condensado permanece, la carga o requerimiento de libras hora de vapor del equipo permanece casi constante. Por lo tanto, va a haber muy poca fluctuación y podemos realizar lo que es la selección de una trampa termostática. También podemos utilizar lo que es una trampa de flotador y termostato, y en algunas aplicaciones que tengan una baja demanda, lo que es una trampa de cubeta invertida. Un ejemplo de este tipo de procesos son las marmitas, las líneas de traseo o tanques de fabricación o de calentamiento, donde utilizamos nosotros serpentines para calentar el producto o agua. Los procesos continuos son aquellos en los cuales la demanda o consumo de vapor va a variar de un momento a otro. Esto en función de la cantidad del producto que yo desee calentar de acuerdo a mis requerimientos que tenga en planta. Un ejemplo muy claro de este tipo de procesos son los intercambiadores de calor, donde en un momento yo puedo estar calentando 100 galones de agua por minuto y en un momento bajar este consumo o esta cantidad de agua a calentar a 60 galones por minuto. En este tipo de procesos se suelen experimentar cambios rápidos de presión y de consumo de vapor por parte o en el interior de los equipos. Por lo general, una de las características es que emplean válvulas de control para poder modular la cantidad y presión de vapor suministrada al equipo. Y algunos ejemplos de estos equipos tenemos, dentro de algunos ejemplos de estos equipos tenemos lo que son unidades manejadoras de aire, intercambiadores de calor de placas, intercambiadores de calor de concha y tubos, etc. La configuración o algunas recomendaciones que yo realizo para la instalación de una trampa de vapor en una aplicación son las siguientes. La trampa siempre debe de instalarse en la medida de lo posible por debajo del equipo, a una distancia como mínimo de 14 pulgadas. Esto porque existen algunos intercambiadores de calor o algunos equipos de proceso que, como lo mencioné anteriormente, trabajan bajo condiciones stall o llegan a trabajar bajo condiciones de vacío. Entonces, al tener esta distancia entre el equipo y la trampa, vamos a poder generar un cabezal de presión, el cual nos va a permitir, junto con la ayuda de un vacuum breaker, poder descargar el condensado que se acumule en estas condiciones en el equipo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nuestro intercambiador de calor, como se ve en esta imagen, cae a una presión de vacío, la presión en el interior del equipo va a ser incapaz de poder vencer la contrapresión, máxime si nosotros elevamos lo que es la tubería de descarga a cierta altura. Entonces, mediante el vacuum breaker, va a poder equilibrar la presión atmosférica dentro del interior del equipo de proceso, y mediante también la columna de vapor que nosotros vamos a generar con esas 14 pulgadas, que es equivalente a medio PSI de presión, poder realizar la descarga. En el caso de que nuestra tubería se eleve, en este caso es recomendable ver la opción de lo que es una trampabomba. Una trampabomba no es más que un equipo que va a operar bajo como una trampa en condiciones superiores a stall, es decir, cuando la presión del equipo sea mayor a la contrapresión, y va a trabajar en modo bomba
cuando nuestro equipo cae en una condición estable, es decir, que sea incapaz de poder eliminar el condensado acumulado en su interior, o se encuentre en condiciones de operación de presiones negativas, es decir, bajo vacío. Otro factor que se debe tomar en cuenta es que nunca se debe de reducir la tubería de descarga de la trampa que viene o que tiene el equipo, ya que el fabricante ha diseñado para manejar cierta cantidad de condensado. Y es algo que yo he visto en muchas instalaciones que la tubería regularmente la reducen para realizar la conexión a la trampa. Eso no es recomendable, ya que el fabricante ha diseñado esta descarga o ese tamaño de descarga en función de la capacidad máxima de condensado que el equipo puede generar. Otro factor es que nunca debemos de seleccionar una trampa únicamente en función del diámetro de la tubería en la cual la vamos a instalar, porque el diámetro de esta tubería no es un indicativo de la capacidad de descarga de la trampa. Un ejemplo son las trampas mecánicas. La capacidad de descarga de una trampa mecánica viene en función del orificio de descarga que se encuentra en el interior de su cuerpo, es decir, la válvula interna, y esta está en función de la presión de operación de la trampa. Ahora vamos a realizar lo que es el dimensionamiento y selección de una trampa para una aplicación de proceso tipo batch, en la cual me dan los siguientes datos. Dice, se requiere reemplazar una trampa de vapor para un tanque de fabricación en una presa farmacéutica. La presión de suministro al equipo es de 50 psi. La capacidad del tanque es de 100, desde 1000 galones. La gravedad específica y el calor específico de la solución son 0.85 y 3.7 PTU sobre libras grados Fahrenheit. El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 2 horas de una temperatura de 40 a 120 grados Fahrenheit. La descarga de condensado es al ambiente, es decir, la contrapresión es igual a 0 PSI. Con los datos que nos dieron nosotros, vamos a nuestras tablas termodinámicas. Esta tabla de igual forma la pueden encontrar en nuestro catálogo y vemos que a una presión de 50 PSI, el calor latente del vapor va a ser igual a 912 PTU libras hora, las cuales van a ser transferidas a nuestro producto. Con este dato y con los datos que nos han proporcionado, nosotros procedemos a utilizar esta fórmula, que como les mencioné se encuentra en el catálogo, es decir, la fórmula para cuando calentamos líquidos en banamita. Tenemos el volumen que vamos a calentar, que son 1000 galones. Tenemos la gravedad específica y el calor específico de la solución. Tenemos el incremento de la temperatura deseado. Tenemos el calor latente, que lo acabamos de determinar, que son 912 BTU sobre libra. Y tenemos el tiempo en el cual nosotros realizamos el calentamiento de esta solución. Ingresando estos datos en la fórmula, tenemos que el consumo de vapor de nuestro equipo va a ser de 1149 libras hora. Si se dan cuenta, en esta aplicación no empleamos una válvula de control. Por ende, nuestro factor de seguridad de carga a emplear va a ser de 2. Al multiplicar estas 1149 libras hora por el factor de seguridad, tenemos que la trampa debe ser capaz de manejar 2298 libras hora. En este caso, yo me incliné por realizar la selección de una trampa termostática, ya que la capacidad de descarga o la capacidad de manejo de condensado no es elevada. Específicamente el modelo WT3000, que se puede ver en esta imagen. Este fue el que analicé, el WT3003. En la tabla vemos que tenemos que tomar lo que son los datos siguientes. La presión
en la entrada de vapor, es decir, la presión a la que trabaja nuestro equipo, esta es de 50 PSI. Vemos que a 50 PSI, este modelo tiene una capacidad de descarga de condensado de 2.861 libras. En el caso de este modelo debemos de tomar la contrapresión que va a existir en la línea de descarga de la trampa, pero como en este caso es igual a cero, el porcentaje que decrece, en el cual decrece la capacidad de descarga de la trampa es igual a cero. En el caso de que yo tuviera una contrapresión diferente a cero, debo determinar el porcentaje que decrece la capacidad de descarga y en base a eso ya poder determinar la capacidad de descarga de este modelo en específico. Pero como este no es el caso, solo con la presión de trabajo del equipo, veo qué modelo se ajusta más y puede manejar la capacidad de descarga que yo determine que son 2.298 libras hora. Vemos que el modelo WT 3003 es capaz de manejar esta carga de condensado a esta presión de trabajo. Por lo tanto, este modelo es el que más se ajusta y el adecuado para mi aplicación, para este tipo de proceso tipo batch. Ahora vamos a ver lo que es el dimensionamiento, pero para un proceso tipo continuo, es decir, para un intercambiador de calor. Nos dice el problema siguiente. Se desea seleccionar una trampa de vapor para un intercambiador de calor de concha y tubos, en el cual un máximo de 18 galones por minuto de agua es calentada de 45 a 145 grados Fahrenheit. La presión de vapor en la entrada de la válvula de control es de 40 PSI. La trampa descarga condensado por gravedad a una línea de retorno que descarga a un tanque abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión va a ser aproximadamente igual a cero. En este caso, me apoyé en la fórmula de cuando calentamos agua con vapor, la cual es la siguiente. Si se dan cuenta, los datos que necesitamos son el flujo de agua máximo que va a manejar nuestro intercambiador de calor, el incremento en la temperatura del agua que vamos a calentar, y 500, que es un factor de conversión, además del calor latente para una presión de 40 PSI. Volviendo a las tablas de calor latente o a las tablas de vapor, mejor dicho, para una presión de 40 PSI, vemos que el calor latente va a ser de 920 PTU por libra. Entonces, con esto ya tengo yo todos los datos necesarios para poder determinar el consumo de vapor de mi equipo. Ingresando los datos en la ecuación, vemos que nuestro equipo tiene un consumo de 929.35 libras hora. Si se dan cuenta, estamos trabajando a una presión mayor de 40 PSI y estamos empleando una válvula de control para poder suministrar y regular la cantidad de vapor y la presión requeridos por el equipo y a los cuales trabajará. Por ende, debemos de emplear un factor de seguridad según lo recomendado por fábrica de 2.5 para la máxima carga de condensado generada por el equipo. Multiplicando esta carga determinada por un factor de 2.5, es decir, 929.35 por 2.35, tenemos un total de 2.323.37 libras hora. Esa es la carga de condensado que la trampa debe ser capaz de manejar. Al ser una aplicación de proceso, lo más recomendable es emplear una trampa de flotador y termostato. Al ser una trampa mecánica, debemos de determinar la contrapresión para poder ver la capacidad de descarga, o mejor dicho, para poder ver la capacidad de descarga de la trampa a esta presión diferencial.
tenemos que la presión de trabajo del equipo es de 40 PSI, pero como tenemos que se descarga una línea de recuperación de condensado con un tanque abierto a la atmósfera, la contrapresión va a ser igual a cero. Por ende, 40 menos cero es igual a 40 PSI. Por ende, la presión diferencial a la cual estará trabajando nuestra trampa va a ser de 40 PSI. Si se dan cuenta, el consumo de vapor no es muy elevado para esta aplicación en específico. Por eso me fui al modelo FTT, que tiene una baja, mediana capacidad de descarga de condensado. Aquí los datos que tenemos que tomar en cuenta son la presión máxima de operación, si se dan cuenta y si recuerdan, nuestro equipo va a operar a 40 PSI, entonces el modelo que trabaja o que tiene una máxima presión de operación de 60 PSI se ajusta adecuadamente. La trampa va a estar trabajando a una presión diferencial de PSI, entonces nosotros a 40 PSI de presión diferencial buscamos la trampa que pueda manejar o que más se aproxime a la carga de condensado generada en nuestro equipo, que son, como pueden ver acá, 2323.37. La que más se ajusta es la trampa FTT 06514N, que no es más que una trampa de flotador y termostato, una presión máxima de operación de 65 PSIG, roscada de 1 pulgada. Pudiéramos haber seleccionado también la de la FTT 06516 y 17. Sin embargo, esto aumentaría el costo de compra de la trampa. Por eso es que debemos de seleccionar siempre la trampa que más se acerque y que pueda manejar la carga de condensado de nuestro equipo. Ahora vamos a hacer lo que es la selección y dimensionamiento de una trampa para un proceso siempre tipo continuo, es decir, un intercambiador de calor, pero que ahora opera a una presión inferior a 30 PSI. El enunciado es lo siguiente. Desea seleccionar una trampa de vapor para un intercambiador de calor de concha y tubos en el cual un máximo de 150 galones por minuto de agua es calentada de 70 a 140 grados Fahrenheit. La presión de vapor en la entrada de la válvula de control es de 20 PSI. La trampa descarga condensada una línea de retorno a presión atmosférica, es decir, presión en la línea de descarga de la trampa o contrapresión igual a cero. De igual forma, utilicé la fórmula para cuando calentamos agua con vapor. En el catálogo van a poder observar lo que son fórmulas rápidas y fórmulas exactas. Yo en lo personal prefiero utilizar lo que son las fórmulas exactas, ya que tienden a darnos un dato más aproximado al valor real del consumo de vapor del equipo, ya que toman en consideración algunos factores que la fórmula rápida no. Tenemos los datos, es decir, el incremento en la temperatura, tenemos eh, el flujo de agua que deseamos calentar, es decir, el máximo flujo de agua que puede calentar nuestro intercambiador de calor, que son 150 galones por minuto, y podemos determinar el calor latente, ya que tenemos la presión de trabajo o de ingreso a la válvula de control. Bueno, entonces procedemos a determinar el calor latente. Vemos en nuestras tablas de vapor que a 20 PSI nuestro calor latente será de 940 BTU por libra. Es decir, la cantidad de energía que el vapor le suministrará o proporcionará a nuestro producto, en este caso al agua. Introduciendo las fórmulas en la ecuación, tenemos que el consumo de vapor del equipo es de 5.585.11 libras hora. En este caso, al ser una aplicación del proceso, lo más recomendable es emplear una trampa de flotador y termostato.
Por ende, debemos de determinar la presión diferencial. Tenemos que la presión de ingreso a la válvula de control es de 20 psi y tenemos que nuestra trampa descarga a la atmósfera, lo cual es una presión de 0 psi. La diferencia de estas dos presiones nos da 20 psi. Esa va a ser la presión de operación de la trampa de vapor. Si se dan cuenta, como estamos empleando una válvula de control, la cual opera a una presión inferior a 30 psi, debemos de dimensionar una trampa para que maneje la máxima carga de condensado, en este caso 5.585 libras hora, a un diferencial de presión de medio psi. En este caso, podemos ver que la presión máxima de operación va a ser de 20 psi. El modelo FTT 065 se ajusta, ya que su presión máxima de operación es de 65, la cual está sobre los 20 psi que son proporcionados a la válvula de control. Para verificar esto, vamos a lo que es una presión diferencial de medio psi, y en esa columna nosotros vamos a buscar la trampa que maneje o que pueda manejar este flujo o esta carga de condensado. La que más se ajusta o la más cercana es la trampa FTT 065-17-N, que es una trampa de flotador y termostato con una presión máxima de operación de 65 psi con una conexión roscada de 2 pulgadas. De igual forma puede haber, en este caso, debí de haber seleccionado una trampa en el modelo siguiente, que es la FTT. Voy a decir el modelo ahora. Es la FTT 145. Pero me pude dar cuenta de que este sobredimensionamiento de la trampa, este sobredimensionamiento de la trampa se hace para poder compensar las fluctuaciones en condiciones de arranque. Ustedes se preguntarán por qué en este caso yo selecciono la trampa para que maneje esta carga de condensado a este diferencial de presión. Esto se hace debido a lo que comenté anteriormente. En muchas aplicaciones, en lo que son intercambiadores de calor, debido a que la válvula de control modula el ingreso de vapor y por ende la presión de trabajo del equipo, nuestros intercambiadores de calor van a tender a trabajar bajo condiciones estable o condiciones de vacío. Entonces yo con este medio PSI sumado a la distancia que yo le voy a dar a la trampa desde el equipo de proceso hasta donde voy a instalar la trampa, me van a ayudar a poder eliminar este condensado. Claro, debo de apoyarme de lo que es un rompedor de vacío para poder equilibrar la presión atmosférica en el interior del equipo, poder eliminar el vacío que se encuentre en este y junto con este cabezal de presión que yo genere con la distancia a la cual voy a instalar la trampa con respecto al equipo, poder realizar la descarga de condensado sin tener ningún problema. Esto cuando nosotros descarguemos a la atmósfera o a una línea de recuperación de condensado que, como lo mencioné con anterioridad, se encuentre conectada a un tanque abierto a la atmósfera y la presión abierto a la atmósfera, entonces podemos asumir que la presión de descarga es aproximadamente igual a 0 psi. En el caso de que nosotros tengamos, y por las condiciones de las instalaciones, sea imposible realizar la descarga a la atmósfera o sea imposible realizar la descarga por gravedad a una línea de recuperación de condensado dimensionada adecuadamente, en estos casos debemos de analizar la opción de instalar lo que es una trampa bomba. Una trampa bomba operará como trampa cuando estemos en una condición en la cual la presión de trabajo del equipo va a ser mayor que la contrapresión y va a operar en modo bomba cuando
el equipo entre en una condición de operación estable o de vacío. Y esto nos va a permitir, auxiliado con la presión de suministro que se inyectará a la bomba, poder vencer esta contrapresión y poder enviar nuevamente a nuestro tanque de almacenamiento de condensados, nuestro tanque de almacenamiento y alimentación de agua a la caldera, el condensado que se acumule o se pueda acumular en el interior del equipo. Yo con esto voy a poder reducir problemas de golpe de ariete y de igual forma voy a poder reducir lo que es el consumo de libras hora de vapor del equipo y de igual forma los gastos de combustible. Claro, para poder realizar lo que es la selección de una trampa bomba, debemos de tomar en consideración otros factores y debemos de primero tener el concepto de cómo opera una bomba y cuáles son los parámetros para poder seleccionar y dimensionar una bomba, para posteriormente ya con los parámetros, con el conocimiento de operación de una bomba y con lo que hemos visto en esta presentación de cómo seleccionar una trampa cuando estamos en una aplicación de proceso tipo continuo que trabaje a una presión inferior a 30 psi, poder realizar la selección de la trampa bomba que más se ajuste a los requerimientos de nuestra aplicación de proceso. Como Watson McDaniel, nosotros manejamos una gran variedad de trampas de vapor. Como pueden ver acá, tenemos trampas termodinámicas, tanto reparables como no reparables, que trabajan hasta que tienen una presión máxima de operación desde 600 hasta 3600 psi para aplicaciones de vapor sobrecalentado, de 3 octavos hasta 1 pulgada de tamaño en conexiones NPT, flash o socket weld. De igual forma, tenemos trampas de vapor termostáticas a diferentes presiones máximas de operación, desde 25 hasta 650 psi en diversos materiales, desde bronce, hierro fundido, acero inoxidable, en diferentes conexiones. De igual forma, tenemos lo que son trampas de flotador y termostato con presiones máximas de operación desde los 65 psi hasta los 450 psi en conexiones roscadas, planche y soldadas en diferentes materiales de fabricación. Tenemos también lo que son trampas de cubeta invertida, en los modelos más simples que abarcan la serie de la IB1031 hasta la IB1034, hasta modelos que incluyen un strainer en su interior. Tenemos adicionalmente también otros modelos que incluyen lo que es una válvula check interna para aplicaciones de vapor sobrecalentado, para evitar que se pierda el sello de agua, y también modificaciones cuando estamos hablando de una mejora en cuanto a un elemento térmico en su interior, específicamente que va instalado en la cubeta para mejorar la capacidad de manejo y descarga de aire de la trampa. En diversas secciones de operación y diversos materiales de fabricación. También para lo que son industrias farmacéuticas, tenemos trampas de vapor para vapor limpio, que trabajan a una presión máxima de operación de 90 a 150 psi. Estas son FDA, de acero inoxidable 316 y con un electropulido que cumple con los requerimientos solicitados por la FDA en diferentes conexiones, triclame, roscadas y soldadas. También les podemos ofrecer lo que son válvulas reguladoras desde la serie O, que son de acción directa. También tenemos lo que son la serie 403, que tiene mayor capacidad de flujo de vapor. También tenemos lo que es la serie HD, con cada uno de los pilotos, piloto solenoide, piloto de aire, piloto de presión, piloto de temperatura, una combinación de piloto, presión, temperatura. También tenemos lo que son válvulas reguladoras de control de temperatura, de las más básicas hasta válvulas de control. Tenemos válvulas de control con adaptador neumático como con adaptador eléctrico que van con conexiones desde media hasta ahora, desde hasta 4 pulgadas. Esta tablita ya es algo vieja, ahora manejamos hasta 4 pulgadas, por si ustedes tienen algún requerimiento de este tipo de producto. Estas son para servicios de aire, servicios de agua y para vapor. De igual forma, contamos con lo que son bombas de condensado, trampa bomba, de forma individual o
como pueden ver acá, con su respectivo tanque colector para la recolección de condensado y suministro a la bomba. Y aquí ven lo que es una trampa bomba con su respectivo tanque receptor de condensado, colector de condensado. Espero que con esto vamos por concluida la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto. Lo invito a que pueda abrir su micrófono y pueda realizar la pregunta o realizar el comentario respectivo. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Gracias. Pablo Catalán, de Orsonil, le saluda. Solamente Muy, quisiera saber para aplicaciones geotérmicas que nosotros tenemos aquí en la planta, vapor geotérmico a la intemperie, pero no tenemos espacio para instalar piernas de colectoras de agua. Actualmente tenemos trampas termodinámicas, pero pues no son la mejor opción porque perdemos vapor por ahí. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes en este tipo de situaciones? una pregunta, ¿son para aplicaciones de pierna colectora de condensado o para aplicaciones de proceso? No, lo que le comentaba es que no tenemos espacio para poder instalar una pierna colectora. Simplemente tenemos la línea y no podemos instalarla porque, digamos, en las omega donde están las trampas instaladas, ya no hay espacio porque la tubería va a ras del suelo. Entonces no podemos hacer un espacio para instalar la pierna colectora. Entonces, de hecho, ya nos habían visitado ustedes en alguna ocasión y nos hicieron ver eso, pero no definimos qué opción era la mejor para nosotros. Ok, en este caso sería de poder visualizar cómo tienen ustedes actualmente la instalación. Lastimosamente yo no fui la persona que realizó la visita, pero sería de observar el espacio que ustedes tienen disponible. La configuración que yo les mostré en la presentación es la mínima. Ustedes, me imagino, o he visto en algunas instalaciones que la pierna colectora de condensado la largan hasta dejarla a nivel del suelo. Esto no es necesario, siempre y cuando se cumpla con los criterios mínimos del dimensionamiento de la pierna colectora de condensado. Pero en este caso sería de observar propiamente la instalación de ustedes para poder ver y realizar la mejor sugerencia por nuestra cuenta, ¿verdad? Para poder solucionar este problema, porque imagino que has de tener problemas de golpe de ariete por la acumulación de condensado en las tuberías. Sí, más que todo eso y que la termodinámica se mantiene constantemente abierta. Entonces perdemos vapor por ahí y Douglas nos visitó en esa ocasión y se determinó que balde invertido era la opción, pero no teníamos, como le digo, espacio para instalar una pierna colectora. Entonces nos quedamos un poco ahí en el aire con definir una opción que nos funcionara, ¿verdad? Ya, si gustas podemos ver este requerimiento y también podemos apoyarnos con fábrica para poder ver qué se puede hacer en este caso, pero también hay que ver primero y evaluar si se puede realizar la instalación de la piedra colectora de condensado para descartarla. En dado caso no se pudiera, ya nosotros nos abocamos con fábrica para ver qué nos recomiendan ellos para este tema, ¿verdad? En específico. Excelente, muchas gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días sí, a todos. Ingeniero Catalán, les saluda Norman Bojorques. ¿Qué tal, Norman? Buenos días. Buenos días. Hay otro tema que tenemos que tener en cuenta ahí, Hugo. El vapor de ellos tiene muchos minerales. Es algo que vamos a tener que tomar en cuenta para eso. Si querés, retomamos el tema en cuanto se pueda. Creo que tenemos que ir a Shela, algo más, a nomás regresar del tema de la pandemia. Y revisamos otra vez lo de la pierna, colectar el tipo de trampas, pero yo recuerdo que también tenían el problema de que las trampas se tapaban, ingeniero. Así es, el problema que tenemos principalmente es la incrustación por sílice. Entonces las termodinámicas tienden a trabarse y a quedarse ahí Sí, expulsando vapor a la atmósfera. Imagino que se incrusta la suciedad en lo que es el asiento y queda abierta, no sé, herméticamente la trampa. Exacto, así es. Sí, en este caso, si gusta, ingeniero, como dijo Norman, podemos agendar una visita en cuanto todo esto
la situación por la que estemos pasando ya lo permita para poder realizar la sugerencia para este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Porque yo la verdad no la he visto, sería de verlo, ¿verdad? Excelente, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. Hugo, fíjate que durante la presentación había una pregunta en el chat, pero no la encuentro yo ahorita porque estoy en el celular, pero creo que tenía que ver a la hora de dimensionar. Preguntaban si había que tener en cuenta la tubería. No sé si vos en la laptop podés ver si la pregunta aún está activa. Ahora la voy a ver. O tal vez la persona que la hizo nos pudiera plantear la pregunta de nuevo. Buenos días, saludos, no sé si me escuchan. Sí, le Muy buenos escuchamos. días. Buenos días, sí, yo formulé esa pregunta. Me refería a que cuando usted mostró el esquema donde estaba la tubería que servía para la descarga de condensado y la recirculación hacia el retorno, en el cálculo no se consideraba el diámetro de la tubería. Entonces me parece que según el diámetro de la tubería y la longitud de esta, sí tendría un efecto sobre la presión que generaría ese condensado. Entonces, solo me llamaba la atención que no estaba considerado en la fórmula. Entonces, preguntaba para saber si era intencional o simplemente no es importante considerar eso. Ok, muchas gracias por la pregunta. En este caso, no es un factor muy crítico al momento de poder determinar la contrapresión, porque los diámetros de la tubería, si te das cuenta de las trampas de vapor, no son de tamaños muy grandes. Si en dado caso el diámetro de la tubería fuera mayor de 2 pulgadas, en este caso sí habría que tomarlo en cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Álvaro Flamenco, le saluda desde El Salvador. Solo un aporte con respecto al comentario o la consulta que hacía el colega de las aplicaciones geotérmicas. Si, bueno, en mi opinión, si hay problemas de incrustación con sílice y es en la línea de vapor, hay que buscar una trampa que satisfaga o por lo menos mitigue un poco el efecto, pero quizás es de irse también a las causas y revisar bien quizás las condiciones operativas de los separadores ciclónicos en el caso que utilicen, porque puede ser que la presión de operación, por ejemplo, inicial eran 10 bares, poner un valor, y en este momento están trabajando a 7, a 6 bares. Eso provoca arrastre de mucha humedad y puede ser que exceso de humedad esté provocando la incrustación en las líneas. En estas aplicaciones, yo entiendo que las de cubeta invertida son las que hasta el momento que yo he podido observar es la que ha tenido con mejor desempeño. Es el caso de, como les digo, simplemente un comentario con respecto a la consulta que hacía el compañero que habló sobre las aplicaciones geotérmicas. Y gracias por el aporte también. Muchas gracias. Sí, de hecho, la de cubeta invertida sería la mejor opción para esta aplicación porque la válvula se encuentra, como lo comentaba durante la presentación, en la parte superior del cuerpo de la trampa. Por eso es menos susceptible a fallar por suciedad, como ocurre en los otros tipos de trampas. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ok, si nadie más tiene una duda, aquí le dejo lo que es mi número de teléfono, mi correo, así como también la página de Grupo Compres, para que ustedes puedan ver la diversidad de productos que nosotros podemos ofrecerle y también lo que es la página de Watson McDaniel, donde ustedes pueden revisar nuestro catálogo, ver los diferentes productos en tema de vapor que nosotros podemos ofrecerles y también poder apoyarse en lo que es en literatura en el área de ingeniería para poder realizar sus propios dimensionamientos, ¿verdad? Yo estoy en lo que es Guatemala, yo los puedo apoyar en lo que es temas de vapor acá, y mis compañeros, el ingeniero Douglas Palacios y el ingeniero Cristo Navarro en El Salvador. Sin nada más que agregar, pues únicamente me resta agradecerles por su tiempo. Espero que
el tema que tratamos el día de hoy haya sido de su agrado, que haya sido de edificación.